hacer un poco de hincapié en la operatoria en los números enteros, y en particular vamos a comenzar con la adición, que corresponde a la suma, y a la sustracción, que también corresponde a la resta, son sinónimos. Y una de las primeras cosas que me gustaría hacer hincapié es que dejemos un poco de lado la idea de que la adición y la sustracción son tan diferentes y como que en verdad no se llevan bien. En la realidad, quiero demostrar y quiero que se lleven el siguiente mensaje para la casa hoy, que es que la sustracción es una especie de adición de números con signo opuesto. Signo opuesto. Quiero que se vayan a la casa con esta idea. ¿Y por qué? Primero, vamos con lo más básico. ¿Cómo nosotros sumamos enteros de igual signo? Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, la suma de -3 más -6, dos números que tienen el mismo signo, nos vamos a dar cuenta que lo que hacemos es sumar normalmente los números, o sumar los valores absolutos, en este caso sería sumar 3 más 6, y finalmente agregarle el signo común. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo enteros de igual signo, se conserva el signo común. ¿Cómo hubiera sido si es que hubiera sido 3 más 6 ambos positivos? Bueno, eso ya lo saben hacer, es perfectamente 9. Pero en el caso que cada uno tenga un signo negativo anteponiéndose, significa que el resultado es -9. Significa que el resultado también conserva ese signo. ¿Y cómo podemos ver eso en la recta numérica? Para que tenga un poco de sentido. Siempre cuando tengan dudas de sumar o restar números enteros, yo les recomiendo ocupar la recta numérica. Entonces, como siempre, ponemos el 0. Digamos que yo quiero sumar dos números con el mismo signo, que serían -1, -2. Fíjense que esto es lo mismo que -1 más -2. Es como que si yo hago estos paréntesis, eso es lo que quiero decir, como -1 menos 2 es -1 más -2, porque estoy sumando dos números negativos. Y eso, si es que vamos a esta técnica, es menos la suma de cada uno de los valores absolutos, sería menos, hago la suma individual, 1 y 2 me da 3. ¿Cómo se vería esto gráficamente? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar los números en la recta numérica. Es fundamental. Y así, -3 y -4. Entonces, si yo quiero sumarle de alguna forma un número negativo a -1, entonces yo me paro en el -1 y digo, le voy a sumar más -2. Y -2 es un número negativo, por ende tengo que irme a la izquierda. Entonces hago dos saltos que corresponden al -2 y eso me van a llevar al -3. -3. Entonces el resultado es -3. Esa es la idea que hay detrás. Es lo mismo que hacíamos cuando teníamos números naturales. Entonces dibujo el 1, el 2 y el 3. Si nosotros queremos sumar, por ejemplo, 1 más 2, nosotros sabemos automáticamente que es 3. Entonces es lo mismo que pararme en la recta numérica y hacer la misma idea. Es decir, me paro en el 1 y le sumo 2 unidades a la derecha. Entonces la idea es que noten que cuando yo pongo números negativos, los saltos son hacia atrás. Es lo mismo que teníamos antes. Por ejemplo, 3 menos 2 yo sé que es 1, por ende, es pararse en el 3 e ir 2 unidades a la izquierda. Entonces, quédense con la idea de que cuando yo tengo un menos algo, estoy retrocediendo. Ahora, en el caso de que tengamos distintos signos, lo que es equivalente a tener esta idea de resta, es que al de mayor valor absoluto se le resta al de menor absoluto y el resultado se le agrega el signo del mayor valor absoluto. Ya, eso suena un poco chino, pero veamos un ejemplo. Como imagínense, tengo -9 y le quiero sumar 4. Ya, primero confirmamos que tienen distintos signos. Se tiene que el mayor en valor absoluto es el -9, porque si yo tomo el valor absoluto de -9, me da 9, y si tomo el valor absoluto de 4, obtengo 4. Entonces, ¿quién es mayor? Bueno, el 9 es mayor, por ende el -9 va a ser el número que va a conservar el signo. Entonces, lo que hacemos es restarle al mayor el menor, en este caso, al 9 le resto 4, al mayor de los valores absolutos, y obtengo un 5, y como el de mayor absoluto tenía un signo negativo, yo impongo que todo esto tiene que ser negativo. Yo creo que esto enreda un poquito, así que vayámonos nuevamente a la recta numérica. ¿Qué quiere decir entonces lo que estamos haciendo acá? 5, entonces acá tenemos el -5, -6, -7, -8, -9. Entonces, estamos en el -9,
y yo le quiero sumar 4 a la derecha, entonces lo que yo tengo que hacer es que me paro en el menos 9 y le sumo 4 unidades a la derecha. Entonces me va a dar menos 5. Creo que la mejor forma es simplemente decir, ok, al ojo, sin los signos, ¿quién es mayor? 9. Entonces a 9 le resto el otro, 9 menos 4, me da 5. Y finalmente, ¿quién tenía el que era como mayor? ¿Cuál era su signo? Ah, era menos 9, por lo tanto esto tiene que ser menos 5. Ese es el mensaje que les llevo para la casa. De todas formas, sí, si tienen dudas, yo siempre recomiendo ocupar la recta numérica. Ahora veamos ciertas propiedades inherentes a la adición. Primero, súper importante, si yo tengo cualquier trío de enteros, siempre se va a cumplir que, por ejemplo, la conmutatividad. La conmutatividad es la capacidad de que yo puedo invertir los enteros o los sumandos cuando estoy sumando y siempre obtengo el mismo resultado. O sea, todos ustedes saben que 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Y eso siempre se cumple. Por otro lado, también se cumple la asociatividad. ¿Qué significa eso? Tengo 3 elementos sumados. Que haga la operación primero, por ejemplo, con estos 2 elementos de la derecha, es lo mismo que haga con los 2 primeros elementos de la izquierda y luego le sumo el otro. O sea, por ejemplo, si tengo 1 más 2 más 3, eso va a ser igual a 1 más 2, finalmente más 3. ¿Por qué? Recuerden que cuando uno tiene paréntesis, lo primero que tiene que hacer son los paréntesis, entonces esto me da el orden en el que yo opero. 2 más 3 es 5 y 1 más 2 es 3. ¿Y cuánto es 1 más 5? 6. ¿Y cuánto es 3 más 3? 6. O sea, siempre se cumple. Otra propiedad importante es la existencia del elemento neutro, ¿ya? ¿Y qué es el elemento neutro? Es el que como que no aporta nada cuando estoy trabajando y en particular el que vamos a ver es el 0. Esto significa que existe un número en los enteros que al sumarlo con cualquier otro número, no cambia el otro número. O sea, si yo tengo un número, cualquier entero, y le sumo 0, me da el mismo número. Esa es la propiedad. Y esto es súper importante porque este neutro nos va a permitir hablar de un opuesto. Entonces, gracias a que tenemos el neutro, nosotros llegamos a crear un opuesto. ¿Y qué significa el opuesto? El mismo número con signo contrario. Entonces, llamamos opuesto o también inverso aditivo al número que necesita sumarle al otro para que dé 0. O sea, nosotros sabemos que si tenemos el 2 y le sumo el menos 2, siempre me va a dar 0, porque es 2 menos 2. O también si yo tengo menos 3 y le sumo 3, eso me va a dar 0. Entonces siempre, si yo le sumo un número con el mismo valor absoluto, pero signo opuesto, voy a obtener siempre que la suma es 0. Entonces nosotros llamamos opuesto al que yo le pongo el signo antes. Entonces, el opuesto de A es menos A. Y el opuesto de menos A es A. Porque menos menos A me da A. O sea, si tengo el número menos A y quiero ver su opuesto, ese va a ser menos menos A. Y menos el hecho de que yo le cambie el signo nuevamente me va a dar A. Porque vamos a ver más adelante que esto es multiplicar por menos 1 y luego por menos 1 lo que me da 1. Dentro de la sustracción encontramos una propiedad súper importante y es lo que siempre estaba usando yo en este caso, que es que hay que notar que la resta entre dos números es en particular la suma entre el minuendo y el opuesto del sustraendo. Eso suena chino, pero en verdad es esto. Es que si yo tengo A menos B, es A más menos B, que es lo que está usando todo el rato yo arriba. Y esto es súper importante porque nos va a ayudar, y también esto se puede ver en el tema de la recta numérica, cuando yo salto de izquierda a derecha. O sea, si yo tengo A y quiero menos B, yo me iba a la izquierda. Entonces, es la misma idea. Ojo, esto es súper importante. La resta no es conmutativa ni asociativa. O sea, nosotros vimos que más arriba hablamos de la conmutatividad, que es la particularidad en la que yo puedo cambiar el orden de los sumandos y también factorizar para estudiar, notar que yo puedo restar números de este orden, pero eso no ocurre con la resta. ¿Ya? Súper importante. Por eso está en rojo. Obviamente, si vimos la suma y la resta, vamos a también estudiar la multiplicación y la división en los enteros. Entonces, el producto o también la división de números enteros es la multiplicación o división correspondientemente de los valores absolutos de los números. Y el signo que le vamos a agregar a esa multiplicación es positivo si los números tienen el mismo signo o negativo si tienen distintos signos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Positivo por positivo me da positivo, positivo por negativo me da negativo, y así.
Como esa es la idea, que cachen que cuando tengo los mismos signos me da positivo. Entonces en estos dos casos son el mismo. Y estos dos casos son el mismo, en el sentido de que positivo por negativo me da negativo y negativo por positivo me da negativo. Esto suena un poco trabalenguas, pero yo me acuerdo que alguien alguna vez me comentó que los positivos son mis amigos. Me dio mucha risa cuando alguien me mostró esto alguna vez. Y los negativos son mis enemigos. Uy, me quedó horrible, pero entendieron lo que quise decir. Enemigos. Entonces, los amigos de mis amigos son mis amigos, mientras que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero los amigos de mis enemigos son mis enemigos, y los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Alguna vez alguien me lo dijo y nunca se me olvidó. Pero principalmente es lo siguiente, o sea, si ustedes tienen 2 por 9, ambos son positivos, el resultado va a ser la multiplicación de los valores absolutos, que corresponde a lo mismo en el caso que son naturales, y es 18. Pero si ustedes tienen menos 2 por 9, que es lo mismo que 9 por menos 2 por el hecho de que ya vamos a ver que la multiplicación es conmutativa, eso es lo mismo que menos 18, porque en verdad lo que tienen que hacer es multiplicar los valores absolutos, que es 9 por 2, y agregarle el signo. Y en el caso que ambos sean negativos, queda como el mismo caso de acá arriba, menos por menos me da más, que es la última relación que tenemos aquí. ¿Con qué propiedades nos encontramos cuando multiplicamos? Bueno, una de las propiedades fundamentales es que cuando yo multiplico números enteros, se cumple igual que en la suma, la conmutatividad. O sea, yo puedo cambiar el orden de los factores y eso no altera el producto. También tengo la asociatividad, que es como la misma idea. O sea, yo podría multiplicar dos números y luego multiplicarlo por otro y hacer el cambio. Yo les dejo de tarea, me encanta dejarles tareas de mostrar esto con un ejemplo. Tarea, demostrar. Además está el tema de la distribución con respecto a la suma. Esto es importante. Esto es nuevo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número multiplicando a una suma, es lo mismo que esto multiplique a este y luego yo lo sume y me dé ese. Y es lo que está acá. O sea, si yo tengo 2 por 1 más 3, eso es lo mismo que 2 por 1, sería 2 más 2 por 3, que sería 6, lo que me da 8. Y si esto yo lo hubiera hecho como aquí al tiro, ¿cuántos 1 más 3? Esto me da 4, y 2 por 4 yo sé que es 8. Así que me da lo mismo. Y no quiero como que nos quedemos con el hecho de ya, esta es una propiedad y chao, y nunca más la usen. Yo creo que la usemos. Entonces les voy a demostrar por qué esto es fundamental y por qué es muy útil. Hay gente que dice que tengo un buen cálculo mental. Y en verdad no es que tenga un buen cálculo mental, es que yo tengo muchas técnicas que me pueden servir. O sea, digamos que 15 por 31. Yo quiero saber cuánto es. Y si lo hago mental, sé que es 465. Oye, eso no es broma, lo acabo de hacer mental. Veamos si estoy en lo correcto. Y no porque yo sea seca, si diga, oh, sí, al tiro se me ocurre, sino que yo sé técnicas, y en particular, esta técnica nos ayuda muchísimo cuando tengo cosas que son difíciles. Entonces, quiero que noten que yo puedo escribir este 31 de una forma más simple. O sea, yo puedo decir que esto es 15 por 30 más 1. Y si yo ocupo la propiedad que acabo de estudiar, de que 15 por 31 se puede escribir de esta forma también, entonces yo podría decir que esto es 15 por 30, y si recuerdan 15 por 30 es lo mismo que 15 por 3 y agregarle un 0, o sea, esto es 450, que es 45, y yo siempre me acuerdo cuando multiplico el 15 con las horas del reloj. Recuerden que es 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y eso es como 3/4 de hora, entonces me sirve para estudiarlo. Entonces, la primera multiplicación, 15 por 30 es 450, y 15 por 1, si yo le sumo 15 por 1, es 15. Y esto es 465. Notemos que en la parte de abajo también nos dicen que lo podemos hacer a la izquierda o a la derecha. ¿Y por qué? Bueno, porque la multiplicación es conmutativa, entonces decir A más B por C es lo mismo que decir C por A más B. Entonces yo puedo como dar vuelta a esta idea. Esto no es la misma frase que está arriba, solamente particularmente yo puedo hacer esto. Veamos un ejemplo. Digamos que yo tengo, recuerden que como estamos viendo sumas, en verdad también puedo pensar que las restas son como sumas de números negativos. Entonces yo podría pensar que si tengo 19 por 7, en lo personal, a mí me cuesta pensar cuánto es 19 por 7, así en la mente, pero tengo una técnica y se las voy a mostrar. Entonces 19 por 7 es lo mismo que
abro paréntesis, 20 menos 1, ahí sí es más simple, por 7. Entonces, ¿cuánto es 20 por 7? Eso es 140. Menos, ¿cuánto es 7 por 1? 7. Y 140 menos 7 es 133. Entonces, es mucho más simple estudiar cuando es así, a que cuando yo hago a mí al menos se me da mucho más fácil hacer esto. Tal vez hay gente que le es más simple hacer la multiplicación clásica, pero cuando estoy haciendo lo mental, esto me sirve muchísimo. Así que se los dejo como un dato, que esto no es una propiedad cualquiera, como, perdón la expresión, pero no es una propiedad así como al aire, sino que es una propiedad fundamental y que les va a servir mucho para ahorrar tiempo, porque cuando ustedes multiplican así ahorran mucho más tiempo. Al igual que cuando estudiamos la suma, encontramos que había un neutro, entonces acá también nos vamos a encontrar con un neutro, y en particular el neutro que nos vamos a encontrar va a ser el neutro para la multiplicación, que es el número 1. ¿Por qué? Porque cualquier número entero multiplicado por 1 me va a dar el mismo número entero. Es genial, porque una vez que tenemos este neutro, sabemos que podemos multiplicarlo por cualquier cosa y nos va a dar el mismo número. Una observación que es muy importante es notar que menos a, que era lo que decía antes, yo lo puedo escribir como menos 1 por a. Uno puede decir que este menos es menos 1, hacer la distribución que hicimos anteriormente, que esto es menos 1 por a, más menos 1 por b, lo que me da menos a menos b. O sea, podemos notar entonces que menos a más b es menos a menos b. Entonces, en general, cuando tengamos un signo antes de un paréntesis, la idea es que se pueden borrar los paréntesis. Fíjense cómo hicimos desaparecer el paréntesis cambiándole el signo a lo que estaba adentro. ¿Ya? Entonces esto nos va a servir mucho cuando nosotros hagamos operatoria de paréntesis. Ojo, la división no es conmutativa ni asociativa, al igual que la resta. La división, de hecho, no la vamos a ver mucho acá porque es muy importante notar que yo no puedo dividir cualquier número acá. De hecho, por ejemplo, si yo tengo 2 dividido en 1, eso me da 2, pero 1 dividido en 2, esto no existe en los números enteros. Entonces, como no existen los números enteros, como spoiler, vamos a tener que crear un conjunto numérico. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que corresponde a, así como spoiler, racionales. Pero eso lo vamos a ver más adelante.